Bienvenidos a este episodio de su canal Política y Desarrollo en las Américas. En este episodio estaremos hablando acerca de dos eventos ocurridos en Guatemala y Chile y cómo los dos países viven actualmente realidades muy diferentes. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos apoyó golpes de Estado en varios países de América Latina. En 1954, el gobierno de Guatemala fue derrocado. Casi 20 años después ocurrió algo similar en Chile. Sin embargo, hoy los dos países son muy diferentes, tienen realidades muy diferentes. Chile se convirtió en una de las economías más prósperas de América Latina y Guatemala no. La pregunta es, ¿por qué? Soy el doctor René Padilla y antes de entrar al episodio quiero dejar muy claro que no estamos diciendo que un evento fuera mejor o más justificable que otro porque ninguno de los dos eventos lo fue. Estamos simplemente presentando datos históricos. Nosotros creemos en la democracia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Guatemala, a principios de la década de 1950, estaba atravesando un periodo de reformas políticas y económicas bajo el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Arbenz buscaba modernizar el país mediante políticas como la reforma agraria, que era una de las iniciativas más controversiales, y esta consistía en redistribuir tierras agrícolas ociosas que no estaban siendo utilizadas por los grandes terratenientes. Arbenz buscaba comprar la tierra ociosa a sus dueños y distribuirla a los campesinos. Una de las empresas más afectadas por estas reformas fue la United Fruit Company. El punto de discordia fue que Arbenz quería pagar por la tierra el valor declarado al gobierno sobre el cual la empresa había estado pagando impuestos por muchos años. Pero la empresa quería más dinero. Ellos declaraban que el valor de las tierras que tenían era de $620,000 a $1.2 millones. Sin embargo, pedían de 16 a 19 millones por esas tierras. Desafortunadamente para Arbenz, John Dawes era entonces el secretario de Estado de los Estados Unidos y su hermano, Allen Dawes, en ese entonces era director de la CIA. Los dos tenían fuertes intereses financieros en la United Fruit Company. Estas políticas generaron tensiones con intereses económicos poderosos y con responsables políticos en Estados Unidos durante la Guerra Fría. En 1954, el gobierno de Guatemala fue derrocado en un golpe apoyado por la CIA. La operación conocida como Operación PV Success ayudó a instalar un nuevo gobierno alineado con las políticas de los Estados Unidos. El golpe marcó el inicio de un largo periodo de inestabilidad política en Guatemala. Casi 2 décadas después, Chile enfrentó su propia crisis política. En 1970, Chile eligió como presidente al socialista Salvador Allende. El gobierno de Allende impulsó importantes reformas económicas, incluyendo la nacionalización de industrias estratégicas, la expansión de programas sociales, reformas agrarias. Su programa fue descrito como la vía chilena al socialismo. Estas políticas generaron una fuerte polarización política en el país. Los partidarios consideraban que las reformas eran necesarias para reducir la desigualdad
y aumentar el control nacional sobre los recursos económicos. Los opositores temían que estas políticas debilitaran la propiedad privada, redujeran la inversión y llevaran al país hacia un sistema socialista autoritario. La inestabilidad económica y el aumento de la inflación intensificaron aún más las tensiones políticas en el país. La polarización política y la crisis económica en Chile se intensificaron durante los primeros años de la década de 1970. Pero los factores internos no fueron los únicos elementos que influyeron en los acontecimientos. Según documentos desclasificados e investigaciones realizadas por un comité del Senado de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos intentó debilitar al gobierno del presidente Salvador Allende. La CIA destinó millones de dólares entre 1970 y 1973 para apoyar a grupos políticos opositores, medios de comunicación y otros actores contrarios al gobierno de Allende. Estas acciones ocurrieron durante la administración del presidente estadounidense Richard Nixon. El objetivo era debilitar la estabilidad política y económica del gobierno chileno y favorecer un cambio de liderazgo. Algunos historiadores describen estos esfuerzos como parte de la creación de un clima de golpe. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile actuaron contra el gobierno. El ejército, liderado por el general Augusto Pinochet, derrocó al gobierno de Allende e instauró una dictadura militar. El derrocamiento de Allende fue el resultado de una combinación de conflicto político interno, crisis económica y presiones internacionales propias de la Guerra Fría. Cuando comparamos el desempeño económico de Guatemala y Chile a lo largo del tiempo, la diferencia se vuelve muy clara. En 1975, el ingreso por persona en Chile ya era aproximadamente el doble que el de las personas en Guatemala. Para 1990, la diferencia había aumentado a 2.6 veces. Para el año 2010, el ingreso por persona en Chile era casi 4 veces mayor. Una de las diferencias más importantes entre Guatemala y Chile es la fortaleza de sus instituciones. Según datos de Transparencia Internacional, Chile se ubica consistentemente entre los países menos corruptos de América Latina. Guatemala ha enfrentado mayores niveles de corrupción y debilidad institucional. Instituciones débiles pueden desalentar la inversión, reducir la eficiencia del gobierno y limitar el desarrollo económico. Esta tabla nos ilustra la percepción de corrupción en ambos países. Como podemos ver, en Chile el número es bastante alto y en este caso, entre más alto el número, menos corrupción en el país. Entonces Chile está casi en el 70. Guatemala está en más o menos 24-25. Como podemos ver, la percepción de corrupción en ambos países es bastante distinta. Chile recauda una proporción mucho mayor de su economía en impuestos que Guatemala. Como podemos ver, Chile recauda más del 20% de PIB, mientras Guatemala más o menos un 14% de PIB. Una mayor recaudación permite invertir más, obviamente, en programas como infraestructura, educación, servicios públicos. Ahora bien, cabe hacer la salvedad que no estamos proponiendo que un incremento en impuestos sea la solución a los problemas estructurales en Guatemala.
Es bastante más complicado que eso y hemos tocado ese tema ya en el episodio anterior. Después del golpe de 1954, Guatemala entró en un largo periodo de inestabilidad que culminó en una guerra civil entre los años 1960 y 1996. Este conflicto debilitó las instituciones y frenó el desarrollo económico del país. Chile también vivió represión política durante la dictadura, pero posteriormente logró una transición institucional más estable precisamente porque sus instituciones eran fuertes. Los golpes de Estado en Guatemala y Chile fueron eventos importantes dentro del contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, el desarrollo económico de largo plazo depende de factores más profundos, como las instituciones, la gobernanza, políticas económicas y la inversión social. Dos países experimentaron crisis políticas similares. Sin embargo, en Guatemala, la intervención extranjera continuó por décadas a través de apoyo a gobiernos represivos y corruptos que mantuvieron las instituciones de gobierno débiles y la sociedad en caos. Y pues bien, los resultados están a la vista. Recuerden que no se trata de creer lo que queremos creer. Se trata de saber lo que necesitamos saber. Los invito a estar con nosotros la semana próxima, cuando hablaremos de las razones por las cuales muchos guatemaltecos migran a los Estados Unidos. Los espero.